Bueno, gente, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Y hoy os voy a traer un juego que acaba de salir gratis. No sé cuánto tiempo llevará, no sé cuánto tiempo durará, pero es un juego de rally en el desierto. Lo tenéis por la Epic Game en estos momentos. No sé cuándo sacaré este vídeo, pero está por ahí gratis. Vamos a enseñaros un poquito de qué va, si queréis descargarlo y tal. Voy a echar un par de partidas y veis qué tal. ¿Veis mi habitación? Está todo guapa, pues es falsa, más falsa que una moneda de 3 euros. Pero me aburría ya de poner siempre el mismo marco y he buscado una fotito por aquí de una habitación gamer y mira, qué guapa queda, Está todo guapa, parece que es mía y todo, y con la cama y toda la leche. Bueno, vamos a ver, espero que os guste, Os voy a contar un poquito de qué va. He tenido que hacer una prueba inicial para que te enseñen cómo funciona. Y ahí me han dado un poco de experiencia. El coche este venía gratis. Podías elegir entre este o uno de Peter Hansel, pero me ha gustado más el de Carlos Sainz. Lo que sí he comprado ha sido el Quad este. El Quad este sí que me he gastado, tenía 500 o algo así, y me he gastado en comprar. Puedes comprar algún vehículo más, pero no quiero gastarme el dinero por ahora. ¿Veis? Aquí puedes comprar los vehículos, te pone el dinero ahí abajo, incluso de otros años, algún año anterior, un poco más barato y tal, pero por ahora he preferido no gastármelo. Vienen también los buggies, este está muy guapo también. Podría comprar algunos más, pero por ahora me voy a centrar en ganar dinero con lo que tengo, Vender vehículo. Mover al almacén, que sería sacarlo fuera o cogerlo. Y la carrera. Servicio de vehículos, arreglarlo. Perdón, esto se me ha olvidado. Para mantenimiento, mantenerlo para que se arregle hasta tope. Y lo otro es por si le quieres modificar alguna cosa. Tema de lo pone aquí. Ángulo de las ruedas, la presión de los neumáticos. Eso ya luego lo toqueteáis para ver si conducís. La conducción se os hace más sencilla. Por ahora, como no lo he probado todavía, no sé qué tal irá. Vamos a probar el de Carlos Sainz. Nueva carrera. Aquí te da la opción Sport profesional o simulación, pero esta me parece que acceso 25. Nivel 25, yo creo que yo soy el 2, así que atiende. Sport, navegación simple, baliza de rally disponible, diferentes esto es como lo que lo que te va a pedir. Más fáciles, grandes recompensas, competidores más difíciles. Esto ya se ve que es por dificultad, Sport, profesional o simulación. Vamos a ir a la más sencilla que acabamos de empezar. Esta es la que corrí al principio, que es donde te enseñan un poco. ¿Veis? Ahí pone que la corrí con el Quad. Y esta es la que nos han dado nueva. Lo que no sé si le tenía que haber elegido un coche o algo. No sé si tenía que haber elegido algún coche. A lo mejor llega el momento y no tengo coche, ¿sabes? Pero se ve, la verdad es que se ve muy bien. El manejo es un poquito difícil. No sé si por la sensibilidad. Lo estoy haciendo con un teclado, no es un volante ni es nada. Así que no sé si a lo mejor es por el teclado y tal. Va muy, muy, muy suave. Mira, tengo que elegir el vehículo. Vale. No, ya tenía elegido este, vale. Esto pues si lo quieres poner a punto, si lo tuvieras roto. Modificar el vehículo. El libro de ruta sería que te digan esto que es como un crucigrama, tú. Es lo que tienes que ir viendo, ¿sabes? Tienes que ir recto, luego girar un poco entre las dos piedras. Los tiempos que te penalizan, vale. Os voy a enseñar cómo va. Porque va muy bien. Oh, encima que está lloviendo en el desierto. Pues sería la única vez que podréis ver llover en el desierto. La verdad es que la habitación en la pantalla se ve muy, muy guapa, No sé si se puede apreciar luego si es falsa o no, pero la verdad es que queda muy bien. Vamos a ver qué tal.
Continuar. Es la primera vez que voy a conducir con coche, porque la otra carrera la hice con el quad. Entonces no sé si este coche va bien, va mal. He quitado todo el sonido de música para que se escuche simplemente el coche, ¿eh? Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Coño, parece un coche eléctrico, tú. No suena nada. Sigue los rastros. ¿Qué Peligro mierda 3. es esta? Si no suena. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Peligro 2. ¡Frena! ¡Atención! ¡Frena! Mierda. Continúa por los rastros. Peligro 2. Frena, frena. 2 kilómetros. Prepárate Dios. para una curva cerrada derecha. Peligro 3. Es eléctrico, tío. No me gusta eso, Me gustaba más el del quad que sonaba el motor. Sigue a la derecha. Cap 194. Peligro 3. 1 kilómetro. ¡Uy, va! Mantente Vaya en los golpe. rastros. Peligro 1. 170 millas por hora, Peligro no, 2. kilómetros. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Peligro 1. Sigue recto No me en los gusta. rastros. Que me voy, que me voy. 1 Frena, kilómetro. frena. Prepárate para girar a la derecha. Dios, qué hostias ha dado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Continúa por los rastros. 2 kilómetros. Peligro 1. Se controla con el teclado, pero luego tienes que ir girando la cámara con el ratón. Y luego tienes la opción de cambiar de cámara. Ahora os Prepárate voy a para enseñar. girar a la izquierda. ¡Ay, va, que lo vuelco! Sigue los rastros. Pero Peligro vuelco. 3. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la ¡Mierda! derecha. ¡No, no, 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 no! no! Ve con más cuidado. Céntrate. Cap 321. Mantente en los rastros. Con la C vas 1 kilómetro. cambiando de cámara. Peligro 1. ¿Qué pasa? Lo hemos conseguido, compañero. Somos los mejores. ¿Te he quedado segundo? ¿Solo había entrado uno? No. Sí, he quedado segundo. Pues entonces el otro se había quedado. Pues la verdad es que va bien el coche. El problema es que no queda no queda segundo, sí. Nivel 2 y acabas de ganar experiencia. Eso será reputación. Servicio de vehículo, vamos a ver. ¿Qué le podemos aquí? Porque esto estará todo. Mira, te quitan al repararlo 23. Tengo 482. Pues es que mira la parte delantera como ha quedado del golpe, tú normal. Bueno, nos da para echar otra carrera, ¿eh? Bueno, espérate. Sí, va bastante bien, no está muy mal, ¿eh? Bueno, la suspensión aquí sí que hay que arreglarla, ¿eh? No está muy mal, aguanta otro choque por lo menos. Vale, es que va por tramos. Si lo veis aquí en la parte de la derecha, va por tramos. No es la misma carrera que antes. Aunque esto parece igual. Es otra etapa, etapa 2. Vamos, Carlos, trata de arrancarlo. Está como poniéndose el sol. Vamos a ver. Voy a cambiarlos de cámara para que veáis como France TV Sport. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Está puesto en 4K. En Ultra, no sé luego la cámara si se verá con algo de retraso. Me parece que sí, ¿eh? 5, 4, Pero la verdad es que 3, va como un tiro. 2, 1. ¡Vamos! 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. En la Peligro V. 1. ¿Veis? Ahí cambias de cámara. Despacio, ¡Uva! despacio, despacio. Vamos a intentar llegar de una pieza. Mantente en los rastros. Sigue los rastros.
Esta cámara es un poco más difícil, la subjetiva de dentro. Pero está muy guapa, 1 kilómetro. Mierda. O acelera mucho este coche, Peligro o los otros 3. son muy lentos, ¡Opale! Prepárate para una curva cerrada derecha. Este se ve el morro, que Sigue quizás sea recto la en los mejor. rastros. Prepárate para una Es curva la que yo cerrada siempre utilizaba izquierda. en los juegos. ¡Oh! La de dentro ya es Sigue una recto locura. en los rastros. La de dentro es una locura, porque es que no se ve un pimiento, tú. Bueno, esta a lo mejor. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 248. Peligro 2. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Vamos muy mal, pero bueno, estoy Mantente en intentando los probar. rastros. Peligro 3. 1 Estoy kilómetro. intentando probar Prepárate cosas, para girar a la derecha. Peligro 1. Con esta más o Sigue menos a se la defiende, izquierda. Cap 329. Prepárate para una curva cerrada derecha. ¡Atención! Tiene 40.000 cámaras. Y esta es buenísima, ¿eh? Está súper lejos. Pero ¿cómo puede ser? ¡Uy, wow! ¡Qué trastazo le ha pegado! He perdido la mitad del coche, tú. Mantente en los rastros. Esta es como si la lea. Es como un... Yo tenía un juego cuando era pequeño de algo así. Parecido a esto, tú. Si no vamos sin una rueda. Espérate, vamos a arreglarlo. En la V. Reparar todo. Vamos a reparar todo. Te ha quedado ahí la mitad del... 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Peligro 1. Sigue los rastros. Peligro 3. Yo creo que algunas cosas fallan, ¿eh? Esto no va ni fino ni va nada. Esto no va ni medio normal. Está abriendo por ahí una puerta. 2 kilómetros. Frena. Sigue a la izquierda. Peligro 3. Sigue a la izquierda. Cap 304. Peligro 3. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 1. Hijo de... Céntrate. Cap 276. ¡Céntrate! Carlos, por favor. Continúa por los rastros. 2 kilómetros. Sigue a la izquierda. No va Peligro fino, 2. va balanceando mucho. No sé si por la sensibilidad del teclado. Sigue a la izquierda. Cap 327. Peligro 2. Sigue a la izquierda. Cap 327. Peligro 2. Quieto que todavía cojo alguno, Mantente en los rastros. Peligro 3. Peligro 3. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Peligro 1. Me ha gastado todo el dinero en arreglar. Continúa por los rastros. Como derrape bueno. Peligro 3. Prepárate para una curva cerrada derecha. Sigue a la derecha. Cap 290. Peligro 3. Quieto que todavía pillo alguno, 1 kilómetro. Sigue a la derecha. Peligro 1. Sigue a la Quieto derecha. que no quedó último Cap todavía, 326. Sigue a la derecha. Cap 337. Peligro 3. Yo le paso por encima. 2 kilómetros. Sigue a la derecha. Peligro 1. Quieto que Sigue todavía a me la queda derecha. último, Cap 315. 2 kilómetros. No. Prepárate para girar a la derecha. Peligro espérate. 3.
Había dicho que no terminaba último, todavía no lo sé. Bueno, ahí se ha quedado uno. Sigue los rastros. Peligro 3. ¡No! ¡Ay! ¡Eso ha dolido! Céntrate, Cap 341. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Tengo que entrar en la pista. No puedo subir ya, tú. Nos hemos perdido. No hay Volvamos tanto. al último punto del libro de ruta. Localización conocida. Gira hacia Cap 346. Sigue recto en los rastros. Prepárate para girar a la derecha. Aquí es donde yo creo Sigue que... recto en los rastros. Peligro 3. Despacio, despacio, despacio. Vamos a intentar llegar de una pieza. Pero si ya ha llegado, ¿no? ¡Ay! ¡Eso ha dolido! Nos estamos alejando de nuestro Cap. Pero ¿cómo? Si es por aquí, ¿no? Sigue en Cap 207. Madre, le falta una rueda, tú. Céntrate, Cap 188. Cap 180. Oye, nos han hecho morder el polvo. No Joder. te rindas, podemos hacerlo. Etapa no completada. Vale, tienes que quedar entre los 8. Vale. Reiniciar. Venga, va, lo vamos a hacer bien esta vez, ¿eh? Esta vez va bien. Venga, empezar la etapa. La tengo, ¿eh? La tengo, dale. Dale, voy caliente. Vale. Voy a dejar la cámara quieta y voy a dejar de toquetear. Esta no se nos puede escapar, ¿eh? ¿Dónde salgo ahora? ¿Atrás? Un segundo. La pena es que no suenan los coches, tío. Pero hay algunos que sí suenan. 5, 4, Hay 3, algunos que sí suenan ahí. 2, 1. ¡Vamos! 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Peligro 1. Sigue recto en los rastros. Un kilómetro. Peligro 3. Prepárate para una curva cerrada derecha. Sigue los rastros. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Mantente en los rastros. Vamos a derrape. 1 La kilómetro. puerta esa no va Prepárate muy para allá, una ¿eh? curva cerrada izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 248. Peligro 2. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Continúa por los rastros. Peligro 3. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Epa. Peligro 1. No, no me saques, no. Sigue a la izquierda. Cap 329.
Sigue a la izquierda. CAP 329. 1 kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Peligro 1. Continúa por los rastros. Prepárate para girar a la izquierda. Sigue recto en los rastros. Peligro 3. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Peligro 3. Sigue a la izquierda. CAP 304. Peligro 3. Muy cuarto. Dos No, kilómetros. ¿qué haces Prepárate eso? para girar a la derecha. Peligro 1. He perdido una rueda, tío. Empújame porque sí. Porque ya me han hecho perder bastante tiempo. Continúa por los rastros. 2 kilómetros. Sigue a la izquierda. Peligro 2. Se va. Lo llevo descontrolado del todo. Sigue a la izquierda. CAP 327. Peligro 2. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Sigue recto en los rastros. Peligro 3. 2 kilómetros. Otra vez, ¿a qué vuelta? Prepárate para una curva cerrada izquierda. Peligro 1. Hay un tío con una moto también, ¿eh? Continúa por los rastros. Un tío con Peligro un 3. camión también, ¿eh? 1 kilómetro. Prepárate Estos para una participan curva conmigo. cerrada derecha. Sigue a la derecha. CAP 290. Peligro 3. 1 kilómetro. Sigue a la derecha. Peligro 1. Sigue a la derecha. CAP 326. ¿Tercero? Sigue a la derecha. CAP 337. Peligro 3. Sigue a la derecha. CAP 337. Peligro 3. 2 kilómetros. Sigue a la derecha. Peligro 1. Ese suena, ¿eh? Sigue a la derecha. CAP 315. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. ¡Oh, Peligro vaya 3. tortazo! Ve con más cuidado. Demasiado poco. Mantente en los rastros. Peligro 3. Demasiado poco. 1 kilómetro. Peligro 1. Prepárate para girar a la derecha. Sigue los rastros. Peligro 3. Bien, pero no lo suficiente. ¿Y cuarto? Hay que ponerle más porque ganas me a la han próxima, penalizado. compañero. En reparaciones 34 segundos. Vale. Más 34 segundos la penalización de arreglar el coche. Pero vamos, que eso no debería ser culpa mía, tú. En la general voy segundo. Bien. He alcanzado nivel 3. Perfecto. Servicio del vehículo. Uf, ahora sí hay que gastar ese dinerito, ¿eh? Reparar todo. Podría volver al garaje. Puedo coger ahora para que veáis el... Podría coger este. El vehículo debe estar totalmente preparado para poder guardarlo. Confirmar, sí, guárdalo. Quiero... Quiero este.
Para que veáis esta, a ver si se puede. Yo creo que es la misma, ¿eh? Vale, creo que sí. Empezar etapa. No sé si es la misma o no. Es un Raptor. Me hubiera gustado más como el que yo tenía, que era una Yamaha LTZ. Porque el Raptor la verdad es que no me ha gustado nunca, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que estos bichos, conducirlos es una maravilla, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de tener uno un par de años. Cuidado lo bonito que es conducir esto. Ya está tocándome las narices, tío. ¿Pero por qué hace eso? Mira este tío. Aquí ya el sonido es otro. Aquí ya se nota que hay motor de combustión, que esto ya no es eléctrico. Se va un montón. Yo no sé si no está arreglado, ¿eh? 100%. Coño, que he perdido una rueda, no te jodes. Como que he perdido una rueda, tú. Como que faltaba una rueda. Decía yo que no iba fino, ¿sabes? Mierda, ya me acabo de colar. ¡No! No sé por qué va... No sé, suena raro, tío. Algo le falla en el motor, sí. Algo le falla, tú. ¿En qué es? Algo le falla, tú. ¿Qué pasa, tío? No sube. Algo le falla, no va bien. No va bien, no va bien. Veo ahí un testigo encendido. Algo no va bien. No va fina, ¿eh? A ver, se derrapa un montón. Se va un montón, no sé por qué.
¿Cómo que dirección correcta? Ya he perdido un montón de tiempo. Y 2 reparaciones además. Es que no va fina, ¿no ves que derrapa ahí sin venir a cuento? ¿Veis? Ahí se ha ido de atrás otra vez. Tienes que estar controlando cada 2×3. Pero ¿cómo que dirección incorrecta? ¿Pero dónde está la correcta? Ah, porque se ha saltado un punto. No es que vayas mal, es que se ha saltado un punto. Reiniciar. Esto no puede ser. Hemos empezado más desde el principio. Servicio del vehículo, repáralo. Bueno, venía bien. Empezar etapa. Ya ha fallado algo. Desde el principio ya hemos ido mal. Desde el principio íbamos mal, porque ya perdimos la rueda. Teníamos unos segundos ahí de penalización. Y ya como que nos hemos despistado. De todas formas que no queda muy claro. Cuando hay varias bifurcaciones, no queda muy claro si al coger una u otra te saltas un punto de esos de control, ¿sabes? A ver si ahora tengo suerte y no se me cruza ninguno. ¿Ves? Ahí ya se iba hacia la derecha. Mira, ¿ves cómo se ha cruzado el tío? ¿Ves? Y otra vez, tío, no. Esto van a machete, da igual, te ven ahí y da igual que te lleves por delante, tú no frenas. También quizás porque sean NPC. Se va. Al árbol. Pensé que me la daba con el árbol. Mierda. Mierda. A que me salto el punto. A que me salto el punto de control.
Quería meterme al punto de control que estaba ahí abajo, tío, por no dar la vuelta. Pero si es que está totalmente roto, tío. Habrá que mirar eso que nos pone ahí, tío, pero es que no me entero de nada. Vale, recto, en teoría esto es recto. Luego hay que girar a la derecha, ¿no? Vale. Más o menos pone ahí que en el bicho hay que meterse a la derecha. Se va, tío, se va un montón. ¿Dónde va ese marcha atrás? Por aquí hay que subir. Claro, es que el camino está marcado por el otro lado, ¿sabes? ¡No! ¡No! Buah, ya se va un montón. Digamos se va, tío. Mira, 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 mira. Supongo que eso sea el tema de luego meter los ajustes en el taller y eso, ¿no? Para que no se vaya tanto. Supongo que eso sea. Porque si te lo dieran ya preparado desde el principio no tendría emoción el juego. ¡No! Se va, tío. En cuanto toca el suelo, se va. Es que luego confunden mucho las marcas del suelo, ¿sabes? Porque hay veces que tiran por otro lado. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, van marcas hacia otro lado, te llevan hacia allá. ¿Veis? Ahí te marca detrás. Lo peor de todo es que encima puedo pasar a alguien, ¿sabes? ¡No! Hay una moto por ahí, tú.
no sube. ¡Uy, va! No sé si es mejor ir por abajo o por arriba, porque por aquí arriba es una locura, tú. Yo creo que es lo máximo que coge. $176 es lo máximo que coge, tú. He quedado quinto. No. He quedado quinto. Una penalización de 46 segundos. No lo he hecho tan mal, 9.20. Me ha sacado 7 segundos. No lo he hecho tan mal, Nivel 4. Tenéis ahí para ver la repetición, ¿sabes? Eso luego le voy a echar un ojo a la repetición ahora una vez que... Bueno, esto necesita aquí servicio postventa, pero... Reparar todo. A ver si me lo dejáis bien, porque no está fino, Bueno, pues ya habéis visto un poquillo de qué va. ¿Veis que es entretenido? Entretenido, Nueva carrera, servicio, tal. Y aquí podréis comprar más coches. De hecho... 712, vamos a probar y voy a comprar uno más. Voy a comprar uno más para que veáis. Camión o buggy o moto. Vamos a ir a por una moto, ¿no? $550, se han puesto cara, ¿Veis? Aquí os pone la velocidad, tal. Se supone que las nuevas... Las del 20 serán velocidad 8, 7, 8. Velocidad 5. Aquí hay una velocidad 8, ¿no? 575, es por precio. Vale, es por precio. Dakar 21. 8, 5... Es que claro, es mucha la diferencia de velocidad, claro, también de precio. Y las del 22. Velocidad 6, 5, 6. Es por precio, ¿sabes? ¿Pero qué? ¿Vas a comprar una más con velocidad 5? No vas a comprar una con velocidad 5, ¿no? 630. Tendrás que comprar por la más rápida que haya. Y hay una velocidad 9 o 8. 575 es la más barata.
575 la más barata en 8. ¿Qué es esta? Estas son más caras. Y estas no tienen velocidad. Elige comprar una bicha que es más barata. No va a gastarte 300. 575. De comprarme sería esta. Una Husqvarna. Durabilidad 2. 878. ...878 es igual. Hay poco que cambie, ¿eh? Manejo un 9. No, voy a comprar la... Voy a comprar esta. Está todo guapa, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya habéis visto cómo es el vídeo. Cómo es el juego, perdón. Si os gusta, pues ya sabéis, estaba gratis ahora. No sé si cuando salga el vídeo, cuando lo suba, estará gratis. Pero bueno, para que estéis pendientes de si vuelve a salir gratis. Y si no, pues ya sabéis, estará por unos... No sé si me parece que eran 9 euros o algo así. Así que si os gusta, pues siempre lo podéis comprar. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por pasaros, como siempre os digo. Gracias por aguantarme y si os gustan este tipo de vídeos, pues me lo dejáis por ahí por los comentarios. Y si no, pues un like, que siempre se agradece. Nos vemos en el siguiente. Adiós.